Doctor Jalife, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, igual lo mejor. Saludos. Alfredo, oye, pues importante, qué mejor que contigo entender este conflicto entre Irán e Israel. Han habido acusaciones entre ambas naciones. Por ejemplo, el embajador de Israel ante la ONU dice que Irán es el principal apoyo mundial del terrorismo. Y por su parte, el embajador de Irán ante la ONU dice que su país no tuvo otra opción que ejercer su derecho a la autodefensa con este ataque que hubo de Irán a Israel el sábado, que muchos han dicho es la antesala de lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial. Para entender esto, Alfredo, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cuál es el fondo? ¿Son pretextos para escalar a un conflicto mundial? En esto hay muchas teorías y cada quien opera con la propia. Yo lo he estado manejando desde hace mucho, antes incluso de lo que sucedió en octubre, porque la guerra en el Medio Oriente no empezó en octubre pasado, lleva desde la creación del Estado de Israel. Estamos hablando prácticamente 76 años. Donde si tú ves los mapas, pues han ido cercenando la entidad palestina, que está reconocida en la ONU. Hay muchas resoluciones. Recuerdo una, si no me equivoco, es la 242. No sé, alguien me puede corregir, no me sé de memoria. Pero no las Israel como que goza, no como que goza de canonjías celestiales, aparte de que ellos manejan la Biblia a su antojo, ¿no? Para llevar agua a su molino geopolítico. Porque mira, lo que está en juego en realidad, eso es lo que hay que ver, es de que, primero que nada, tienes el asunto palestino que no ha sido resuelto y que Israel no quiere resolver. Y que al contrario, hemos visto cómo se ha expandido desde hace 76 años y hoy lo estamos viendo con el genocidio en Gaza, donde realmente, pues, independientemente de la cuestión de la guerrilla palestina Hamas, pues deliberadamente se ha hecho sufrir a la población y el 70% ha sido mujeres y niños. Bueno, ¿y en qué se basan? Mira, yo he estudiado mucho esto, incluso nunca lo he ocultado. Yo soy de los más moderados que puedes encontrar en el Medio Oriente, aunque no lo parezca, pero así soy. Incluso he asistido a reuniones para formular la paz, reuniones que me ha invitado el expresidente Fernández de República Dominicana, que las hizo tanto en Punta Cana como en Cartagena, y he participado en los diálogos y las partes lo saben. Yo no me oculto en eso, pero tenemos que basarnos en algo. Te vas a basar en un libro muy respetable que es la Biblia, por moradores que no son de origen semita. Hoy la mayor parte de la población de Israel, te vas a ir de espaldas, pero yo te cito académicamente a los autores. Tienes al gran historiador israelí Shlomo Sand. Shlomo se escribe S-H-L-O-M-O, Sand, S-A-N-D, que tiene 2 libros. Uno es El invento del pueblo judío. Fíjate qué fuerte título, ¿no? Que obviamente en México, pues en México, te lo digo abiertamente, yo cuando escucho bueno, nunca los escucho, pero cuando me toca estar en un Uber y ahí los escucho, a los comunicadores en México, pues son matraqueros, no hay seriedad. Es decir, no se analiza, ¿no? Todo eso que te estoy diciendo, tú le preguntas a uno de los matraqueros que están en la radio, en la televisión de México, y ni saben de qué se trata, porque para empezar no son cultos, luego no estudian, no analizan y toman partido a ciegas porque dependen, ¿no? Y te lo digo abiertamente, pues nada más ve Televisa. Televisa es ellos mismos lo han dicho, que es un canal israelí. Bueno, entonces ¿a qué quiero llegar? Hoy en la mayor parte de los israelíes, y lo digo respetuosamente, no tengo nada en contra, porque hay que llegar a una solución al final del día.
por una solución viable para ambas partes. Y hoy ya entró Irán a defender a los palestinos. Y ahí empiezo con un matiz. Los iraníes no son árabes, son persas. Y ahí ya tienes un importante matiz. Y ayer, antier, que vimos, Jordania, que es un país árabe, traicionó a los palestinos. Y Abdallah, el rey Abdallah II, cuya esposa Rania es palestina, cuya la población, no hay datos así fehacientes, estamos hablando entre 1 de cada 5 jordanos. Yo conozco muy bien Jordania, es decir, no nada más hablo así por estar repitiendo noticias. Pues 1 de cada 5 son palestinos, otros te dicen que es la mitad, etcétera. Y ya ves, Jordania fue el principal blindaje para bajar la mayor parte de los drones, que esto también tiene otra connotación. Pero regreso al punto de partida. Hoy la mayor parte de los israelíes no son semitas. Por eso a mí me mata de risa cuando uno de estos me dice, Jalif es antisemita. ¿Cómo voy a ser antisemita si soy 4 veces semita? Soy de origen cananeo fenicio, aparte de lo yucateco, ¿no? Esa es otra manera de ver las cosas. Pero yo soy cananeo fenicio de origen, libanés. Bueno, luego hablo árabe, que es un idioma semítico. Tengo cultura árabe, que somos semitas, nos guste o no. Ahora, ¿en qué está el problema? Y me voy al gran historiador de la Universidad de Tel Aviv, Shlomo Sand. Hoy la mayor parte de los israelíes son de origen. Yo sé que muchos les va a erizar los cabellos, porque la ignorancia es muy fea. La mayor parte de los israelíes son hoy de origen turco, mongol, centroasiático. Son los famosos házaros. ¿Qué son los házaros? Es una tribu alrededor del Mar Negro en el siglo IX después de Cristo, que por razones geopolíticas se convirtieron al judaísmo. Sí, pero no son de origen semita, son házaros. Y tan es así que ahí tienes un desprendimiento que no se maneja mucho en Occidente, donde predomina, y hay que reconocerlo, los multimedia de Occidente en su aplastante mayoría están dominados por Israel y la banca israelí, sobre todo BlackRock y la banca Rothschild. Bueno, entonces ahí ¿qué tienes? Pues ahí vienen los famosos ashkenazis, que incluso tienen su idioma peculiar, que es el yiddish. Pues todos están ahí en la región de alrededor del Mar Negro. No me quiero meter más a eso, pero ahí voy a otra. Hay otro libro del mismo Shlomo Sand, donde habla del invento de la tierra de Israel. ¿Por qué razón? Porque antes que el mismo Abraham, que nació en Ur, el sur de Sumer o de Babilonia, como lo quieras poner, que yo conozco muy bien también, yo conozco toda la región, paso a paso, si no te hablo nada más así, porque escuché a Loretito, ¿no? O a los matraqueros en turno, ¿no? Te dice que los fenicio-cananeos, es decir, mis antecesores, estuvieron 1000 años antes que Abraham es muy respetable. Yo no tengo nada en contra. Ya ves que lo que creen en Abraham las 3 religiones monoteístas, lo cual es maravilloso. Por lo menos se ponen de acuerdo en algo. Él es un emigrante que viene de Ur y va y se instala en la tierra de los cananeo-fenicios, 1000 años antes. Bueno, ahí tienes ya los datos. Si te vas a ir a libros, bueno, vámonos a la arqueología verdadera y a la historia. Yo ya te cité a un autor, Shlomo Sand, profesor de la Universidad de Tel Aviv, cuyos 2 libros son bestseller en Israel. Fíjate, no te voy a citar a palestinos, ni a árabes, ni a iraníes, porque no, digo, aquí lo mejor es cuando ellos mismos lo reconocen. Bueno, entonces, ¿ahora en qué estamos? ¿Cómo puedes hablar de una ley del retorno que la manejan los israelíes, ¿no? Sobre todo esos ashkenazis, cuando nunca estuvieron ahí? A ver, que alguien me la platique. Y hoy, al revés, en base a una mitología respetable, es como si en México manejamos el Popol Vuh,
y pues ya no acabarías. Todos los países tienen sus mitologías. Y los palestinos, que son moradores ininterrumpidos desde los fenicios cananeos, pues hoy los están expulsando. ¿Por qué? Porque al final del día está el proyecto del Gran Israel. ¿Qué es el Gran Israel? Si tú ves bien la bandera de Israel, tiene las dos franjas azules y una blanca. ¿Qué son las franjas azules? ¿Qué significan? Pues el río Nilo y el río Éufrates. Es decir, ese es el Gran Israel mítico, mitológico, que quieren imponer. Tan es así que Israel no tiene constitución. ¿Y por qué no tiene constitución? Porque tendrían que darle derechos iguales a los palestinos, que son vistos, lo digo literalmente y viene en el Talmud, como bestias. Es decir, el Talmud yo creo que es uno de los grandes problemas, su aplicación a nivel político, porque si tú ves a los que no son israelíes, y ya dejo de lado esta connotación de quién es israelí, es toda una definición, porque ahí me tienes que diferenciar, bueno, la raza, la ciudadanía, la religión, y es un dismother, me vas a perdonar, es un dismother literal. Entonces, ¿con quién discutes? ¿Cómo discutes? Es un país que no, la misma ciudadanía israelí no está bien definida. No sé si me estoy explicando. Entonces tienes que abordar bien. ¿Cómo lo quieres abordar? A nivel bélico no hay manera de resolverlo, te voy a decir por qué, en estos momentos. Primero que nada, porque Netanyahu tiene serios problemas de corrupción, e incluso tiene 3 juicios, y tiene serios problemas pues por su mal manejo que ha hecho su alianza que tuvo con Hamas, pero lo hizo a propósito para acabar con la Autoridad Nacional Palestina, el famoso divide and rule, divide y reinarás. Le salió mal, es lo que estoy viendo, o lo hizo a propósito. Aquí tienes 2 hipótesis. Mira, al final del día, hasta que no veamos archivos secretos, pues todas son hipótesis y cada quien tiene la suya. Aquí tienes una hipótesis de que Israel, el mismo Netanyahu, lo que está buscando es la guerra con Irán. ¿Y por qué motivo? Muy sencillo. Porque Israel tiene más de 300 bombas nucleares. No lo digo yo, lo dice el expresidente Jimmy Carter. De esto nadie lo habla porque la mayor parte de los matraqueros de la comunicación son ignorantes, no conocen estos temas. Y por ejemplo, una gente como yo les da pánico, te lo digo literalmente, porque yo te callo a un tipo, ¿cómo se llama? Hernán Bruera, no se llama Gómez, no sé qué, que ahí me lo mandaron para golpearme, en lugar de tener un diálogo. Eso es lo que debe hacer un comunicador, un diálogo, hacer preguntas adecuadas y buscar, bueno, ¿cuál es el rol de México? Pues buscar la paz, esa debe ser nuestra, y no estar ahí alentando la guerra en el Medio Oriente, ¿no? Cuando, pues ya viste, México padeció el mismo problema con Israel, el mismo método israelí, con el asunto de la embajada. Ya ves lo que hicieron, irrumpen. Obviamente está en contra de la Convención de Viena. Si es que vamos a respetar leyes. Si no, bueno, pues te vas a la ley de la selva. Pero quiero regresar puntualmente a lo que el presidente Jimmy Carter comentó, que Israel tiene más de 300 bombas nucleares. E inventa los multimedia que domina Israel en Occidente, te inventan que Irán tiene una bomba nuclear. Y yo siempre hasta en broma lo comento, tienen un proyecto nuclear de enriquecimiento de uranio, eso es cierto. Y además lo vigila la Agencia de Energía Internacional de Energía Atómica. Israel no firma el tratado de no proliferación de armas nucleares que le han exigido a Irán. Entonces aquí empezamos con los problemas. ¿De qué canonjías celestiales goza Israel frente a otros países del Medio Oriente? Y no me quiero meter nada más con Irán. Hemos tenido problemas previos con Irak y así con Siria y así por el estilo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Y lo digo yo hasta en broma. Irán en estos momentos ha enriquecido su uranio. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no?
con motivos para la cuestión médica, para los isótopos. ¿Sabes? Se requieren un cierto tipo de radiactividad. Y no llega al 90% de enriquecimiento de uranio. Son cosas muy técnicas. Yo me he dedicado a eso. Y hoy en la fase en la que están, dicho por la Agencia Internacional de Energía Atómica, ellos andan en alrededor de 70%. Entonces yo digo, con eso no haces ni una bomba yucateca para acabar pronto. Es decir, eso hay que manejarlo muy bien, pero si tú escuchas a Netanyahu, tú no vas a escuchar de mí un insulto con alguno de los opositores. Yo te hablo de datos duros, eso es lo importante. Porque mira, si empiezas a insultar, pues empezamos con un circo de invectivas y es de no acabar. No, aquí hay que buscar, bueno, ¿en qué nos vamos a basar? ¿En leyes internacionales o en la Biblia? En una Biblia, pues que no es científica, es de creencias y son muy respetables. Yo, por ejemplo, nunca lo he negado. Yo soy soy católico maronita, somos los primeros cristianos de la humanidad, etc. Pero no meto mi religiosidad y mis creencias, que obviamente se basan en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, no las meto en la política, porque ahí ¿en qué te vas a basar? Leyes internacionales, no hay de otra. Y me vas a perdonar, pero Israel no respeta ninguna ley internacional. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Por qué razón? Este es el quid del asunto. Porque Israel domina el Congreso de Estados Unidos. Están lubricados, y te cito autores de primer nivel. Te cito al profesor de Chicago, que es uno de los máximos geopolíticos del mundo, John Mearsheimer, que se llama su libro El lobby israelí, que le falta la parte financiera, a la que yo sí me he metido. Yo te puedo demostrar que Wall Street, la mayor parte de los bancos de Estados Unidos, BlackRock, pues son de origen házaro, lo dominan los házaros. Por eso este asunto de házaros es muy relevante. Incluso si alguien lo quiere investigar, en inglés se busca más, que no tenemos literatura en español, salvo la mía, lo digo con humildad y rigor. Se escribe Khazars, de Hazars. Bueno, entonces, si tú tienes dominado hoy a una de las 3 grandes superpotencias del planeta, pues Rusia y China, que además tienen excelentes relaciones con Israel, hay que decirlo, pero también con Irán, eso es importante recalcarlo, pues nadie se va a atrever a ir a una tercera guerra mundial que necesariamente sería nuclear. Entonces, ese es el verdadero poderío de Israel, y tan es así que hoy Netanyahu, que es muy hábil, hay que reconocerlo, es muy hábil, conoce muy bien la política interna de Estados Unidos, está jugando a la elección presidencial de Estados Unidos. Ya hemos notado que está relativamente a favor de Trump y en contra de Biden. Incluso yo he emitido la hipótesis de que Netanyahu está torpedeando a Biden para que pierda la elección. Y tú me dices, bueno, y Biden, el presidente de la superpotencia de Estados Unidos, ¿no puede con un Netanyahu? Pues no, por una razón, porque Netanyahu controla con una agrupación muy importante de cabildeo en Israel, de Israel en Estados Unidos, que se llama AIPAC, AIPAC, y no lo digo yo, lo dice Haaretz. Conste que no te he citado a nadie del lado palestino, del lado árabe o del lado iraní, El único citable soy yo, lo digo abiertamente. Pero entonces aquí, ¿qué sucede? Que el mismo McGregor, un coronel de primer nivel que estaba con Trump, comenta, el Congreso lo controla, no Netanyahu, el primer ministro en turno de Israel lo controla. Y Netanyahu, que es más hábil que los anteriores, tal es así que lleva 6 periodos, es el primer ministro que más ha durado en Israel, en la historia, que además está atribulado, y a él le conviene en estos escenarios de caos, porque se ha vuelto imprescindible. Entonces comenta McGregor, el coronel, dice, es que todos en el Congreso están
Congreso de Estados Unidos, no hablo del Congreso mexicano, que esos son más baratos, esos son regalados, esos los compras. ¿Te acuerdas? Hasta hubo un diputado del PRI, que no voy a decir su nombre porque además está ya en fase terminal, regalaba hasta Rolex, ¿te acuerdas? ¿No? En el Congreso mexicano. Los nuestros son baratos, ¿no? Ahí sí son caros en Estados Unidos. Y dicen, están lubricados por las finanzas de los israelíes. ¿Qué es lo que domina en Estados Unidos? Y con esto concluyo esta parte. Dominan, fíjate, Hollywood. Ve todos los escándalos de Weinstein, etcétera, etcétera. Dominan el espionaje, Mossad, acuérdate, el caso Epstein, ahí salió, brotó, cómo han chantajeado con las cuestiones eróticas o psicalípticas, para ser más suaves, cómo chantajeaban a los políticos estadounidenses, con videos. Es un operativo del Mossad interno en Estados Unidos que han hecho lo que se les da la gana. Dominan la banca, fíjate, dominan los multimedia, todo lo tienen dominado, literalmente. ¿Qué es lo único que no dominan? Fíjate, eso es importante, al ejército de Estados Unidos. Porque ahí hubo un escándalo previo con un espía, por eso le tienen pavor a los israelíes cuando entran al ejército de Estados Unidos, porque tienen una doble lealtad. No sé en qué, no lo quiero formular así expeditamente, pero según mi muy humilde opinión, son más leales a Israel que al mismo Estados Unidos. El caso de Jonathan Pollard, ve toda la bibliografía que yo te doy. ¿Por qué? Porque Israel tiene mi edad, por eso sé de memoria desde que nací, conozco este tema que no es de ayer, se ha ido gangrenando y ya se estaba muriendo el asunto palestino, literalmente, porque los países árabes, algunos de los países árabes, tipo Jordania, ya habían hecho las paces con Israel, es una realidad. ¿A cambio de qué? Pues no lo sé, yo no he visto que haya sido en favor de los palestinos. Los grandes sacrificados han sido los palestinos. Y ahora entra un nuevo factor que se llama Irán, que realmente es exógeno al asunto árabe, pero no desde el punto de vista islámico. Entonces ya esto ya de político entre árabes y israelíes ya se volvió un asunto metapolítico. Y hoy estamos ante un asunto religioso porque Irán, no es ningún secreto decirlo, es una teocracia, igual que Israel. Israel, yo no sé de dónde vienen, me dicen que es un país laico. Israel es una teocracia, donde los que son de religión judía, aunque sean conversos, tipo los házaros, pues ellos imponen la ley del Talmud, así de fácil. Entonces hoy ya se ha gangrenado, ya se expandió, y lo que está haciendo hoy Israel como política es impedir de que Irán llegue a tener la bomba nuclear que Netanyahu ha inventado, que la posee Irán. Entonces estamos en esta fase hoy, no se ve sencillo, porque ya se complicó con la elección en Estados Unidos. Tú lo viste en forma mayoritaria, el Congreso apoyó a Israel, hay que decirlo abiertamente. Por ejemplo, nadie condenó del G7, lo que ustedes estaban diciendo antes de que empezara la entrevista contigo, Emanuel, del G7, nadie condenó el ataque de Israel a una embajada de Irán en Damasco. Bueno, el consulado que estaba junto a la embajada, lo cual pues es igual lo que nos hicieron a México en Ecuador. Estás irrumpiendo la sacralidad de la Convención de Viena de 1961. Entonces, ahí sucede esa situación y nadie protestó. Ni Estados Unidos, ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Alemania, ni Italia, ni Canadá, todo lo contrario. Entonces, ya estamos en una situación donde se complica más por la situación del mundo. Es decir, en estos momentos no nada más tienes Gaza. Si tú me preguntas, son los menores de los males. Hoy tienes una situación en donde un házaro, fíjate, de lo importante de hablar de házaros, se llama
el comediante Zelensky, que está persiguiendo a los cristianos de origen eslavo que son prorrusos, y nadie protesta, ni el Papa Francisco ha protestado de eso. Va a decir, bueno, es que el Papa Francisco nada más defiende a católicos, no defiende a los ortodoxos. Bueno, si vamos a entrar a esas vaciladas, pues ya no se puede discutir. A lo que quiero llegar, la guerra en Ucrania la perdió ya la OTAN, y esto va a definir el nuevo orden mundial. Eso hay que verlo. Es decir, no hay que perder la conectividad entre la guerra en Ucrania, que ya perdió la OTAN, con lo que está sucediendo hoy en el Medio Oriente, donde a mi juicio, como hipótesis de trabajo, la OTAN está intentando reponer su pérdida en Ucrania. Pero ahí ya se complica más por una sencilla razón. Porque Irán, si uno ve bien que es Irán, que además está padeciendo una guerra invisible que nadie maneja en Occidente porque no conviene, atentados terroristas, por ejemplo, en la región de Baluchistán, que yo conozco bien, frontera con Pakistán, que conozco bien también. Es decir, yo no te hablo porque leo nada más, conozco los lugares in situ. Nadie habla de ello. Hay otra guerra que le están creando a Irán, de la que tampoco se habla, en el Transcáucaso, que además es doble porque va contra Rusia en el Mar Caspio y va contra Irán también en el Mar Caspio y en la región de Azerbaiyán, etcétera, etcétera. Entonces ya estás viendo que esto es más explosivo e implosivo de lo que se ve ahí en esa región. ¿Por qué razón? Porque el mundo, nos guste o no, está fracturado. Se acabó el viejo orden mundial y hoy vamos hacia un nuevo orden mundial policéntrico, multipolar. Por un lado tienes a Estados Unidos con sus vasallos de la OTAN, la Unión Europea, frente a la alianza estratégica que tienen hoy Rusia y China. Aquí el punto medular, esto pone en riesgo a la humanidad. Esto es más allá de todas las hipótesis que se han puesto ya sobre la mesa. Podría escalar y desembocar en una tercera guerra mundial, ¿o lo ves difícil? Volvemos. Esta es la antesala a la tercera guerra mundial. El mundo, decía Alfredo Jalife, está dividido, nos guste o no. Y entonces esto será una confrontación entre, por un lado, Irán, Rusia, China, y por el otro, la OTAN e Israel. Esto es, el escenario es propicio. ¿Les interesa una tercera guerra mundial, Alfredo Jalife? Pero no sería por ahí. No, yo no la veo por ahí. Realmente la tercera guerra mundial, estamos en el precipicio desde hace mucho, al borde del precipicio, pero es más que nada por Ucrania y por el mar del sur de China. Por eso tú ves la reacción de Rusia y China ha sido muy mesurada en relación al Medio Oriente, por varias razones, ¿no? Pero mira, para que duerman tranquilos los tabasqueños y las tabasqueñas, más que los tabasqueños, y los vecinos, ¿no? Campechanos, chapanecos y veracruzanos que te escuchan, hay barómetros muy importantes que hay que medir, que son las geofinanzas. Hoy el precio del barril del petróleo bajó casi 1%. Ya es una señal. ¿Por qué razón? Porque Irán tiene su verdadera bomba nuclear, es cerrar el estrecho de Hormuz, donde pasa el 25% del petróleo y que va principalmente al noreste de Asia. Luego, el oro bajó también relativamente 0.5%, y eso que ha subido mucho. Y hoy me llamó la atención, la plata es la que se disparó, anda ya casi en 29 dólares la onza. Alguien va a decir, bueno, esto le beneficia a México. Bueno, depende quién esté manejando la plata y el petróleo de México. Eso es muy relativo, porque soy sincero, yo no sé cómo se maneja la plata en México. A mí me llama la atención, por ejemplo, Zacatecas, que es el mayor productor de plata, pues es el que más produce migrantes a Estados Unidos, etcétera. Y el petróleo, no quiero tocar el tema por motivos electorales. Entonces, eso es lo que hay que seguir. Entonces, hoy se ve que hay cierta tranquilidad. Muchos hablan de que
Irán fue, y yo sí creo esa hipótesis, Irán realmente hizo un ensayo muy audaz, porque si uno ve bien el mapa y las distancias, la distancia entre Irán e Israel, Emanuel, es de 1.500 kilómetros. Y imagínate volar se habla de 300, no nada más drones. Los drones es lo de menos, son juguetes los drones. Estamos hablando de misiles, crucero, y se habla incluso de misiles hipersónicos, que no son detectables y que nadie tiene en la región. Eso también hay que decirlo. Y ahí, por ejemplo, los drones de Irán los está usando Rusia contra Ucrania y han sido de los mejores del mundo. A mi juicio fue un ensayo, porque la principal arma que tiene, aparte de cerrar el estrecho de Hormuz, que sería una catástrofe para la economía mundial, fíjate lo que te estoy diciendo, esa es la realidad, es peor que una guerra nuclear, porque ahí se dispararía el precio del barril, y olvídate de Biden, perdería la elección. Porque también Irán está jugando a la elección en Estados Unidos. Irán, acuérdate que Trump le asesina a su icónico comandante Soleimani en Bagdad. Acuérdate de aquel bombazo que le dieron, etcétera. Y Irán, pues obviamente no quiere a Trump, eso también hay que decirlo. Y no le conviene que en estos momentos pierda Biden, porque con los demócratas ha habido mayor acercamiento. Si tú te acuerdas del contencioso de los 5P+1, que así se les conoce, los 5 miembros del Consejo de Seguridad más Alemania, pues se hizo el acuerdo con Irán, a grado tal que el mismo Netanyahu pegó de gritos en el cielo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadosos en esto. Ni a Israel ni a Irán les conviene en estos momentos una guerra. Ayer estaba leyendo yo una nota de Associated Press que creo que hasta me gustó, fíjate lo que son las cosas, y eso que Associated Press es la CIA, ¿no? De que todos ganaron. Tú puedes escuchar, fíjate lo que son las cosas. Si tú escuchas a los matraqueros de Israel, que en México abundan, es la gran mayoría aquí, son matraqueros de Israel, pues Israel derribó con la OTAN, con sus aliados, incluyendo a Jordania, Gran Bretaña, ya Gran Bretaña lo aceptó, Francia, etcétera, Estados Unidos, 99% habían sido derribados. Bueno, eso es una vacilada. Yo tengo fotos, si quieres te las puedo enviar, satelitales, pero bueno, yo soy una gente que me dedico a eso, tengo que tener información de todos los bandos, donde sí le pegan duro a 2 bases militares de Israel, lo cual es muy fuerte, y sobre todo que están muy cerca del reactor nuclear de Dimona, donde Israel construye o fabrica sus armas nucleares clandestinas, que no vigila la Agencia Internacional de Energía Atómica y tampoco ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear. Todo esto, en un momento de paz, se tiene que resolver. Es decir, no puedes aplicarle el rigor de las leyes internacionales a Irán y dejar de lado a Israel, si es que quieres resolver el asunto. Si no lo quieres resolver, pues vamos a seguir gangrenando ese asunto. Entonces, yo ahí te concluiría, yo veo más peligrosa la situación de gangrena en Ucrania, que donde está siendo derrotado en forma humillante el otro Házaro, correligionario de Netanyahu, y su aliado, que es Zelensky. Y no me quiero meter al caso de Milei, que también es otro judío críptico, también de origen házaro. Es decir, esa cuestión de Házaro, aunque le tomé bastante tiempo, es más importante de la que estamos viendo. Mucha gente no la quiere seguir, bueno, porque no lo entienden, esa es la realidad. Entonces, esa sería mi respuesta. Yo creo las tabasqueñas y los tabasqueños pueden dormir hoy en paz con las cotizaciones tanto del petróleo como del oro, que son mis barómetros.
y ya estoy viendo, se está calmando. Hoy a veces se maneja que Biden le pidió a Netanyahu no atacar. Ahora, si tú ves bien el mapa, a ver, ¿cómo van a atacar? La única manera de atacar es volando por Arabia Saudita o volando por Jordania. Los iraníes no son mancos, van a golpear. Yo, por ejemplo, a Jordania la veo hoy con problemas. Es decir, Irán no le va a pasar esta perfidia, para decirlo en términos muy románticos, ¿no? Y Arabia Saudita no creo que se atreva, teniendo a los yemenitas Houthis, ya ves, esa guerrilla de Ansar Allah, que mañana te pegan un bombazo en Aramco, como ya lo hicieron, y ahí nos vemos con el barril del petróleo. Entonces, quien está maniobrando realmente, entonces tienes un juego de maniobras, donde está en juego, fíjate lo que son las cosas, menos que Ucrania y el Mar del Sur de China, que ya se calentó la situación ahí, está en juego la elección de Estados Unidos. Fíjate qué interesante. Life, el tema de los terroristas, de los extremistas, ¿podrían complicar más todo este escenario? ¿A qué extremistas terroristas se refiere? ¿A los de Israel o a los de Palestina? Bueno, es que pues todos son terroristas hay grupos de estos terroristas y extremistas en todos lados en la zona. Sí, no llegarían a no tienen ese alcance. Es más, si tú me preguntas cuál es una de las armas que Irán no usó, y ahí las tiene guardadas, es Hezbollah en el sur del Líbano, que ellos sí te pueden crear. Si tú te das cuenta, no hubo un muerto civil ni militar. Tan es así que ya hay teorías, no me quiero meter a esas teorías, pero yo estoy obligado a leerlas, que fue una teatralidad espectacular lo que hizo Irán, que avisó 72 horas antes hasta dónde iba a golpear. Uf. No, son las 9 de la mañana, 2 minutos. No las escribe cualquiera, Te hablo de gente al más alto nivel que está manejando esa hipótesis. No lo sé, honestamente. Por ejemplo, yo te digo, el Financial Times un día antes dijo que iba a ser un golpe calibrado. ¿Qué quiere decir calibrado? Muy bien medido. Es decir, a todo el mundo le interesa que no se derrape la economía mundial. Ese es el verdadero peligro hoy, más que la cuestión nuclear, que yo no la veo en estos momentos, porque Irán no tiene armas nucleares. Su arma nuclear es cerrar el estrecho de Hormuz o enviar a Hezbollah y golpear a todas las grandes ciudades de Tel Aviv, de Haifa, etcétera, etcétera. Es decir, hay que medir bien esta situación. Bueno, incluso el mismo Financial Times da a entender que estuvo telegrafiado el ataque. Mira, el Medio Oriente es muy complejo, no es así tan lineal y sencillo. Y yo tengo la obligación de escuchar las hipótesis. Ve a quienes te cité. Te estoy citando a la prensa occidental. Alfredo, lo que el presidente López Obrador publicó una vez que conoció de este conflicto, ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte, no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra. Aquí lo que publica López Obrador es un posicionamiento. ¿Cómo ves el posicionamiento del presidente, que es el posicionamiento de México? Bueno, esa es la postura que debe adoptar México. Me gusta más que su neutralidad. ¿Te acuerdas que manejó la neutralidad en Gaza? Yo creo que no puede ser neutral ante un genocidio. Tienes que ser claro en eso, ¿no? Y en esta ocasión sí me gusta mucho más que la previa neutralidad. En estos momentos el presidente en la mañanera se ha referido al asunto. ¿Estamos listos para escuchar y ver al presidente? Vamos entonces hasta Palacio Nacional. Creo que es interesante porque habla de este conflicto. Bueno, la postura es la de siempre, la de no condenar
a ninguna de las partes, sino buscar el diálogo y el que cese la guerra, que haya un acuerdo para detener la guerra. Lo planteamos desde el caso de la guerra Rusia-Ucrania y lo sostenemos en la confrontación de Israel con Palestina en la franja de Gaza y ahora con Irán. Y pienso que tiene que haber más actividad de Naciones Unidas. Eso es lo que estamos nosotros sosteniendo. Y nos sumamos a lo que se ha venido entendiendo como postura. No es lo definitivo, ¿sí? Pero bueno, para empezar, que ya no haya respuesta de Israel a Irán, que queden las cosas como están, porque si no es escalar el conflicto. Ahí el posicionamiento del presidente en su mañanera hoy retoma el tema y así lo expresa. Por cierto, se le observa al presidente y me llama la atención, sumamente cansado, así se le percibe, muy cansado se le ve hoy. Alfredo Jalife. Es una postura encomiable y postura de México, ¿no? Es decir, nosotros en qué... 7 minutos, Alfredo. Como siempre, agradecido contigo por compartir tu análisis con el auditorio de Telereportaje. Encantado, un placer. Muchas gracias. Es el doctor Alfredo Jalife Rame, como ustedes saben, especialista en geopolítica, hoy en Telereportaje.